Imagina que todo lo que conoces, tu casa, tu nombre, tus derechos, puede desaparecer en un instante, simplemente porque alguien con más poder que tú decidió que así debe ser. No estoy hablando de una distopía futurista. Estoy hablando de la realidad cotidiana de millones de personas que vivieron hace exactamente 2000 años en una franja de tierra que hoy llamamos Oriente Medio. ¿Qué significa realmente vivir bajo un imperio que te considera menos que humano? ¿Cómo se levantaba por la mañana alguien que no tenía garantías de llegar vivo a la noche? ¿Qué soñaban los que no tenían ni siquiera el lujo de soñar? Estas no son preguntas filosóficas. Son preguntas que tuvieron respuestas concretas, dolorosas y fascinantes en el año 1 de nuestra era. Lo que estás a punto de descubrir no viene de los libros de texto. Viene de las piedras de 3 ciudades que guardan en sus entrañas la historia más apasionante jamás vivida. Una historia de desigualdad extrema, de fe inquebrantable, de vidas brutalmente cortas y asombrosamente intensas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre la forma en que entiendes este mundo, y quizás también el tuyo. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te atrapa, si sientes que mereces ser visto por más personas, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este documental con alguien que ame la historia tanto como nosotros. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque me encanta saber que esta comunidad crece en todos los rincones del mundo. Y aquí viene el reto. Si llegamos a 100 likes, prometo traerte más contenido como este, más profundo, más revelador, más impactante. Que esto suceda está literalmente en tus manos. Hay cifras que no son simples números. Son golpes de realidad. En el año 1 de nuestra era, el Imperio Romano gobernaba sobre aproximadamente 70 millones de personas, casi la mitad de la población total del planeta en ese momento. De esos 70 millones, se calcula que entre el 25% y el 35% eran esclavos. No siervos, no trabajadores mal pagados, esclavos. Personas sin derechos, sin nombre propio, sin posibilidad legal de existir como seres humanos. En Judea, la pequeña provincia donde transcurre esta historia, el 90% de la población vivía en zonas rurales. Apenas el 10% habitaba en ciudades, y de ese 10%, la gran mayoría sobrevivía en los márgenes de una economía diseñada para enriquecer a unos pocos a costa del trabajo de todos los demás. Un campesino judío promedio entregaba entre el 35% y el 40% de todo lo que producía entre impuestos romanos, diezmos al templo y obligaciones locales. Para entender la magnitud de esto, piensa que hoy en día un impuesto del 40% generaría revoluciones en cualquier democracia occidental. Allí era simplemente la condición de existir. La esperanza de vida no llegaba a los 40 años. 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir 5 años. Las mujeres enfrentaban el parto como quien enfrenta una sentencia. A veces sobrevivían, a veces no. Y todo esto ocurría a la sombra de un templo que acumulaba una riqueza que habría hecho palidecer a cualquier banco moderno. Hay algo más, algo que raramente se menciona y que sin embargo define todo lo que estás a punto de escuchar. El abismo entre la élite religiosa de Jerusalén y un jornalero de Nazaret no era solo económico, era cosmológico. Eran literalmente 2 mundos distintos habitando el mismo suelo. En este documental vamos a recorrer 3 lugares que concentran todas las contradicciones de ese mundo extraordinario. Jerusalén, la ciudad santa donde el poder de Dios y el poder de Roma se disputaban cada centímetro de las calles. Jericó, el oasis de los placeres donde la riqueza más obscena convivía con la miseria más absoluta. Y Nazaret, ese lugar tan olvidado que la historia tardó siglos en mencionarlo siquiera y que sin embargo guarda el secreto más transformador de toda la civilización occidental. Pero también vamos a hablar de lo que nadie habla, de los enfermos abandonados a las puertas de las ciudades,
de los niños que comenzaban a trabajar antes de aprender a leer, de las mujeres que sostenían el mundo entero sobre sus espaldas sin que nadie les diera las gracias. Había un sonido que los habitantes de Jerusalén conocían mejor que cualquier otro. No era el canto de los sacerdotes, aunque ese también llenaba el aire cada mañana. No era el bullicio del mercado, aunque ese comenzaba antes del alba. Era el sonido del agua. El agua que debía cargarse desde las cisternas, que debía distribuirse por un sistema de canales que databa de siglos, que era tan preciosa y tan escasa que podía ser razón de pleito entre vecinos. Jerusalén no tenía río. No tenía lago cercano. Tenía colinas de piedra caliza, vientos secos que venían del desierto y una fe tan poderosa que había convertido ese lugar inhóspito en el centro del universo espiritual de todo un pueblo. La ciudad se levantaba a unos 760 metros sobre el nivel del mar, lo que significaba inviernos fríos y veranos sofocantes. Pero su elevación también le daba algo invaluable en el mundo antiguo, una posición defensiva casi inexpugnable. Para llegar a Jerusalén había que subir, siempre subir. Y esa subida, que los peregrinos hacían cantando salmos, era también la razón por la que ningún ejército podía tomarla sin pagar un precio brutal. En el año 1 de nuestra era, Jerusalén era una ciudad en plena transformación. Herodes el Grande había muerto apenas unos años antes, pero su legado arquitectónico todavía dominaba el horizonte de manera aplastante. Las obras que había ordenado eran de tal magnitud que décadas después de su muerte seguían sin terminarse. El templo. Es imposible hablar de Jerusalén sin hablar de él. Pero olvidemos por un momento las imágenes idealizadas que tenemos en la cabeza. El templo de Jerusalén no era simplemente un lugar de culto. Era, simultáneamente, el banco central, el tribunal supremo, el símbolo nacional, el corazón emocional y el motor económico de toda la nación judía. Cada año, judíos de todo el mundo conocido enviaban el llamado impuesto del templo, medio siclo por varón adulto. Los historiadores calculan que en tiempos de Jesús había entre 4 y 6 millones de judíos dispersos por el Mediterráneo, desde Mesopotamia hasta España. Si solo la mitad pagaba regularmente, el templo recibía anualmente el equivalente al salario de miles de trabajadores. Una riqueza inimaginable, acumulada detrás de muros de piedra caliza que relucían como marfil bajo el sol de Judea. Los muros del recinto del templo no eran simplemente muros, eran una declaración de poder. Algunos de los bloques de piedra utilizados en su construcción pesaban entre 400 y 600 toneladas. Sin grúas modernas, sin maquinaria hidráulica, sin acero. Solo el ingenio humano, la fuerza de miles de trabajadores y una voluntad de impresionar que no conocía límites. Desde el exterior, el templo era tan deslumbrante que los viajeros que llegaban a Jerusalén por primera vez se detenían en seco, incapaces de seguir caminando. Un escritor de la época dejó escrito que quien no había visto el templo de Herodes no sabía lo que era la belleza. Pero entrar en ese espacio sagrado no era igual para todos. El recinto exterior, llamado el atrio de los gentiles, era accesible para cualquier persona, fuera cual fuera su origen o religión. Allí se mezclaban peregrinos judíos de docenas de países, turistas griegos y romanos, comerciantes de todas las naciones. Era, en cierto sentido, el primer gran espacio público multicultural de la historia. Más adentro, sin embargo, comenzaban las restricciones. Una inscripción en griego y latín advertía a los no judíos que cruzar esa línea significaba la muerte. No era una amenaza retórica, era la ley, reconocida incluso por Roma como válida dentro de los límites del templo. En ese atrio de los gentiles ocurría algo que escandalizaría a cualquier observador moderno. Un mercado. No un mercado metafórico, un mercado real, con animales vivos, con cambistas, con gritos de vendedores y el olor inconfundible de bestias esperando ser sacrificadas. Los peregrinos que llegaban de lejos no podían transportar sus animales de sacrificio durante semanas de viaje. Necesitaban comprarlos en el lugar. Y las monedas que traían
romanas o de otras provincias, no eran aceptadas directamente para las ofrendas religiosas. Había que cambiarlas por la moneda del templo, el siclo de Tiro, en transacciones donde los cambistas aplicaban sus propias comisiones. El sistema era completamente legal. Era también completamente corrupto en su diseño. Los precios de los animales dentro del templo podían ser 10 o 20 veces más altos que fuera. Los peregrinos más pobres, que habían viajado semanas y gastado sus ahorros en el viaje, se encontraban con que el acceso a lo sagrado tenía un coste que muchos no podían pagar. La élite sacerdotal de Jerusalén era un mundo aparte. Las grandes familias que controlaban el sumo sacerdocio habían acumulado a lo largo de generaciones una riqueza y una influencia que los hacía tan temibles como cualquier gobernador romano. Sus casas en el barrio alto de la ciudad, excavadas en la roca de las colinas occidentales, tenían pisos de mosaico, frescos pintados en las paredes, vajillas importadas de Italia y Grecia, baños rituales privados. Arqueólogos que excavaron estos barrios en el siglo XX encontraron los restos de una opulencia que contradice cualquier imagen romántica de una Jerusalén igualitaria y piadosa. Mientras tanto, a escasos metros, en las calles del barrio inferior, vivían los que no tenían nada. Los mendigos que se apostaban en las puertas del templo esperando la limosna de los peregrinos. Los enfermos a quienes la ley ritual consideraba impuros y que por tanto no podían ni acercarse a los espacios sagrados. Las viudas y los huérfanos que dependían de la caridad organizada de las sinagogas para no morir de hambre. Jerusalén vivía con una presencia militar que sus habitantes habían aprendido a ignorar sin poder olvidarla nunca. La fortaleza Antonia, construida por Herodes y luego reforzada por los romanos, se alzaba en el ángulo noroeste del templo como un recordatorio permanente de quién tenía el poder último. Desde sus torres, los soldados podían ver los patios del templo, podían ver las multitudes, podían evaluar en tiempo real si una reunión religiosa estaba a punto de convertirse en un motín. Y esa capacidad de observación era exactamente lo que Roma quería. No necesariamente intervenir siempre, sino que todos supieran que podían intervenir en cualquier momento. La psicología del control era tan importante como el control mismo. Un pueblo que se sabe vigilado se vigila a sí mismo. Un pueblo que anticipa la represión muchas veces se reprime antes de que llegue el soldado. Si bajas desde Jerusalén hacia el este y sigues bajando durante unos 27 kilómetros, llegas a un lugar donde el aire cambia, donde el calor aumenta y donde de repente el desierto se vuelve verde. Estás en Jericó, la ciudad más antigua del mundo conocido, un oasis en medio de la esterilidad del desierto de Judea. Pero lo primero que necesitas olvidar es la idea de que Jericó era un lugar amable. Era un lugar de oportunidades extraordinarias para los que tenían posición y un lugar de explotación sistemática para los que no la tenían. Jericó existía gracias a varios manantiales naturales que brotaban de las laderas de las montañas cercanas, aportando un caudal constante y generoso de agua dulce en medio de un territorio que de otro modo sería inhabitable. Ese agua era el activo más valioso de la región y su control determinaba quién prosperaba y quién no. Los grandes propietarios de tierras de Jericó habían construido sistemas de irrigación que permitían cultivar en pleno desierto. Palmeras datileras que producían los frutos más dulces del Mediterráneo. Arbustos de bálsamo cuya resina era tan valiosa que los soldados romanos tenían órdenes de proteger las plantaciones como si fueran instalaciones militares. ¿Por qué tanto cuidado con unos arbustos? Porque el bálsamo de Jericó era el ingrediente principal de los perfumes y medicamentos más costosos del mundo antiguo. Cleopatra, según los historiadores, había recibido estos jardines como regalo de Marco Antonio. Cuando Roma tomó el control de Judea, las plantaciones de bálsamo pasaron a ser propiedad imperial. Literalmente, el olor de los ricos de todo el mundo dependía de lo que se cultivaba en este oasis. Quien cultivaba esos jardines no se enriquecía con ellos. Los trabajadores de las plantaciones de Jericó
vivían en condiciones que los propios romanos a veces describían como degradantes. Jornaleros que llegaban cada mañana esperando ser contratados para el día, sin garantía de trabajo, sin salario fijo, dependiendo de las necesidades cambiantes de los propietarios. Esclavos que vivían en barracones comunitarios en los bordes de las propiedades, cuya vida completa, su trabajo, su cuerpo, sus hijos, pertenecía legalmente a otro ser humano. Un esclavo en Jericó podía ver a diario cómo los frutos que recogía con sus manos eran embarados para viajar a las mesas de los ricos de Roma. Podía ver las villas de sus amos, con sus jardines perfumados y sus termas privadas. Y podía calcular, si tenía la crueldad de hacer ese cálculo, cuántas generaciones necesitaría su familia para comprar la libertad que nunca llegaría. En Jericó había un personaje que concentraba en su sola existencia todas las contradicciones de aquella sociedad. El jefe de los publicanos, el recaudador de impuestos en jefe de una ciudad que era paso obligado de todas las caravanas comerciales que viajaban entre Arabia, Egipto, Siria y el Mediterráneo. Este hombre era judío, practicaba la misma fe que sus vecinos, conocía las mismas escrituras y sin embargo colaboraba activamente con el sistema que los oprimía, extrayendo de ellos todo lo que podía bajo el amparo legal del Imperio Romano. Era, por definición, el hombre más odiado de la ciudad, y probablemente uno de los más ricos. Su riqueza era tan obvia y tan obscena que vivía literalmente rodeado de la evidencia de su traición. Una casa grande en un barrio donde los demás apenas podían pagar el alquiler, sirvientes pagados con el dinero de sus vecinos, ropas que recordaban constantemente a todos que había elegido el bando equivocado. Y, sin embargo, en ese momento histórico extraordinario que estamos estudiando, ese hombre aparece en los relatos como alguien que escucha, que se detiene, que reconsidera. Eso nos dice algo importante, que incluso en el sistema más cerrado, incluso en las personas más integradas en la maquinaria de la injusticia, la posibilidad del cambio nunca desaparece del todo. La carretera que unía Jericó con Jerusalén era uno de los tramos más temidos del mundo antiguo. No por los soldados romanos, por los bandidos. Esos 27 kilómetros de camino serpenteante entre paredes rocosas y desfiladeros sin salida eran el territorio de hombres que no tenían nada que perder porque ya lo habían perdido todo. Campesinos arruinados por las deudas, soldados desertores, esclavos fugitivos. Personas que el sistema había expulsado de cualquier posibilidad de vida legal y que habían elegido la supervivencia fuera de la ley. Los viajeros prudentes no hacían ese camino solos. Los ricos contrataban escolta armada. Los pobres esperaban a reunir un grupo lo suficientemente numeroso para ser menos vulnerables. Y aún así, los asaltos ocurrían. Las historias de viajeros golpeados y abandonados en la cuneta eran tan comunes que se usaban como ejemplo en las enseñanzas religiosas, no porque fueran excepcionales, sino porque todo el mundo las entendía de inmediato. La riqueza de Jericó creaba una economía peculiar. Había dinero circulando en abundancia, pero concentrado en pocas manos. Había bienes de lujo, importados de todos los rincones del imperio, pero accesibles solo para una minoría. Había diversión, termas, jardines, los restos de los palacios de Herodes que seguían siendo visitados y admirados. Y había miseria. Mendigos en las entradas de la ciudad que pedían limosna a los que entraban y salían. Enfermos que no podían pagar un curandero. Personas ciegas desde el nacimiento que vivían al margen de una economía que solo tenía valor para quien podía ver, moverse y producir. En Jericó, más que en ningún otro lugar de Judea, era imposible mirar hacia otro lado. La desigualdad no se escondía, se exhibía, como si los ricos necesitaran que los pobres los vieran para confirmar su propio éxito. Existe una pregunta que los historiadores llevan siglos intentando responder. ¿Por qué los escritores antiguos no mencionan Nazaret? En toda la literatura judía, griega y romana anterior al siglo I de nuestra era, el nombre de Nazaret no aparece, ni una vez. No es que hubiera pocas fuentes.
Los escritores de ese período eran prolijos y detallistas. Flavio Josefo, el historiador judío que escribió en el siglo I, menciona por nombre decenas de aldeas de Galilea, pero no Nazaret. La explicación más sencilla es también la más reveladora. Nazaret era tan pequeña, tan periférica, tan irrelevante para cualquier asunto político, militar o comercial de importancia, que simplemente no merecía ser registrada. Era el tipo de lugar que la historia oficial no ve porque no necesita verlo. Las excavaciones arqueológicas modernas en Nazaret han revelado una imagen muy diferente de la que muchos imaginan. No hay columnas de mármol, no hay calles adoquinadas, no hay foros, ni teatros, ni edificios públicos. Lo que hay son los restos de pequeñas casas excavadas parcialmente en la roca, pozos, prensas de aceite y graneros. Nazaret era una comunidad de entre 200 y 500 personas que vivía de la agricultura y de los servicios artesanales básicos. Era el tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo, no porque sea un placer, sino porque no hay suficientes personas para que el anonimato sea posible. Cada familia sabía lo que producía cada otra familia. Cada escándalo era conocido por todos antes de que terminara el día. Cada nacimiento, cada muerte, cada matrimonio, cada fracaso eran propiedad colectiva de una comunidad pequeña que, en su reducción misma, encontraba una forma peculiar de cohesión. Los hombres de Nazaret trabajaban principalmente como agricultores en sus pequeñas parcelas y como artesanos para las comunidades vecinas. La palabra griega que los evangelios usan para describir el oficio del padre de familia más famoso de esta aldea es tectón. Se ha traducido habitualmente como carpintero, pero en realidad significaba algo más amplio. Un trabajador de materiales duros, que podía incluir madera, piedra o cualquier material de construcción. En una región donde la madera era escasa y cara, un tectón trabajaba más con piedra que con tablas. Construía muros, reparaba tejados, fabricaba las vigas de madera de olivo que soportaban los techos de barro. Era un oficio manual, físico, sin glamour. El tipo de trabajo que deja callos en las manos y lesiones en la espalda antes de los 40 años. Los hombres de Nazaret sabían además que a apenas 6 kilómetros, en la ciudad de Séforis, que Herodes Antipas estaba reconstruyendo como nueva capital de Galilea, había trabajo de construcción disponible. Probablemente muchos de ellos hacían ese camino regularmente, empleándose como jornaleros en los grandes proyectos helenísticos que Antipas promovía para impresionar a sus amos romanos. Hay algo profundamente irónico en esa imagen. Los hombres de una aldea judía, fieles a sus tradiciones y resentidos de la ocupación, construyendo con sus propias manos el palacio del rey títere, que representaba exactamente lo que detestaban. En Nazaret, como en todas las comunidades rurales de Judea, las mujeres cargaban con una parte del trabajo que los relatos históricos sistemáticamente ignoran. El ciclo diario de una mujer en Nazaret comenzaba antes del amanecer y no terminaba hasta después del anochecer. Moler el grano en el molino de mano era una tarea que podía ocupar 1 o 2 horas cada mañana, produciendo el ruido rítmico que era la banda sonora del alba en cualquier aldea. Amasar, hornear, encender el fuego con pedernal y leña húmeda, cocinar en vasijas de barro sobre brasas que debían mantenerse vivas. Cargar agua desde el pozo comunitario era otra tarea que podía requerir varios viajes al día. El pozo no era solo un punto de suministro. Era el lugar donde las mujeres se encontraban, intercambiaban información, resolvían conflictos sin necesitar mediación masculina, construían la red de apoyo mutuo que mantenía unida a la comunidad. Las mujeres tejían, remendaban, cuidaban a los enfermos, traían al mundo a los nuevos bebés, frecuentemente asistidas solo por otras mujeres con experiencia. Y morían, a veces, en ese proceso, dejando familias rotas que debían reorganizarse alrededor de esa ausencia insustituible. Los niños de Nazaret no tenían infancia en el sentido que hoy le damos a esa palabra. Tenían un periodo de vida antes de asumir responsabilidades adultas completas, pero ese periodo era breve y estaba lleno de trabajo. A los 5 o 6 años
Un niño ya cuidaba animales, recogía leña, ayudaba en las tareas más simples del campo. A los 10, los varones trabajaban junto a sus padres en el oficio familiar. A los 12 o 13, considerados prácticamente adultos bajo la ley religiosa, comenzaban a asumir responsabilidades completas dentro de la comunidad. Esto no era crueldad, era adaptación racional a una realidad donde la vida era corta, donde la supervivencia dependía de la colaboración intergeneracional y donde el lujo de elegir no existía para la mayoría. Antes de que el sol asomara por las colinas, las aldeas y barriadas de Judea ya estaban despiertas. No porque alguien hubiera decidido madrugar voluntariamente, sino porque el trabajo no esperaba. El calor del día hacía impracticable el esfuerzo físico intenso en las horas centrales, y porque los animales, que en muchas familias compartían el patio con los humanos, no entendían de horarios. El cuerpo de un trabajador en el año 1 de nuestra era literalmente su único capital. No tenía tierra propia en muchos casos, no tenía ahorros, no tenía seguridad social, ni pensión, ni nada que se le pareciera. Tenía manos, espalda y piernas, y cuando esas manos, esa espalda y esas piernas fallaban, ya fuera por enfermedad, accidente o simplemente por el desgaste inevitable de los años, el sistema no ofrecía red de seguridad. La dieta del pueblo común en Judea era monótona, insuficiente en calorías en los períodos difíciles y absolutamente incapaz de cubrir las necesidades nutricionales que hoy consideramos básicas. Pan de cebada, más barato y menos nutritivo que el de trigo, en el caso de los más pobres. Legumbres, principalmente lentejas y habas, cocinadas en potajes que se hervían todo el día sobre brasas. Aceitunas en todas sus formas. Higos secos, uvas pasas, dátiles en las regiones donde crecían. Queso de cabra o de oveja cuando los animales daban suficiente leche. La carne fresca era prácticamente inexistente en la dieta cotidiana del pueblo. Aparecía solo en las festividades religiosas, cuando el sacrificio ritual la ponía brevemente al alcance de los que no podían pagarse un cordero por su cuenta. Una familia trabajadora consumía entre 2.000 y 2.500 calorías diarias cuando las cosas iban bien. Cuando las cosas no iban bien, y frecuentemente no iban bien, consumía lo que había. Sin medicina moderna, sin antibióticos, sin cirugía efectiva, el cuerpo humano era extraordinariamente vulnerable a cosas que hoy resolvemos con un tratamiento de una semana. Una infección de herida podía matar. Una diarrea prolongada podía matar. Una fiebre alta podía matar. El sarampión, la viruela, el tifus hacían incursiones periódicas en las comunidades rurales, dejando a su paso montones de muertos, particularmente niños y ancianos. Las enfermedades crónicas, aquellas que no mataban inmediatamente pero impedían trabajar, eran particularmente devastadoras en términos sociales. Un ciego no podía cultivar la tierra, un paralítico no podía ejercer ningún oficio físico. Una persona con lepra era expulsada de la comunidad por ley religiosa y debía sobrevivir de la caridad de extraños, anunciando su condición a gritos para que los demás pudieran apartarse a tiempo. En cada ciudad, en cada aldea, en cada ruta comercial, existían los márgenes, los espacios donde vivían los que el sistema había excluido. Las puertas de las ciudades eran puntos estratégicos para los mendigos, porque allí pasaba todo el tráfico. Un hombre ciego desde el nacimiento, en Jericó, que vivía sentado junto al camino pidiendo limosna, no era una anomalía pintoresca. Era el resultado lógico y previsible de un sistema que no tenía lugar para los que no podían producir. Las mujeres viudas eran otro grupo particularmente vulnerable. En una sociedad donde la identidad jurídica y económica de una mujer dependía casi completamente de su relación con un hombre, perder al marido podía significar perder también la casa, el acceso a la tierra, la red de protección familiar. Y sin embargo, algo en toda esa oscuridad no se rendía. Las comunidades se sostenían mutuamente con una tenacidad que cualquier observador moderno encontraría admirable. Los vecinos compartían herramientas, las familias prestaban grano cuando alguien había tenido mala cosecha
con la expectativa, no siempre cumplida pero sí frecuente, de que la devolución llegaría cuando las cosas mejoraran. Las sinagogas organizaban sistemas de distribución de alimentos para los más pobres. No era suficiente, nunca era suficiente, pero era algo. Era la afirmación práctica de un principio que la fe judía ponía en el centro de su visión del mundo, que la humanidad de los débiles era igual a la humanidad de los fuertes. Y en ese suelo de sufrimiento compartido y resistencia cotidiana, germinaban constantemente las ideas más subversivas que el mundo antiguo hubiera producido jamás. La idea de que Dios escuchaba a los que nadie escuchaba. La idea de que los últimos serían los primeros. La idea de que el amor era más poderoso que el miedo. Hemos recorrido 3 ciudades. Pero en realidad, hemos recorrido 3 formas diferentes de ser humano en el mismo momento histórico. En Jerusalén encontramos el poder, concentrado, vigilado, magnificente y corrupto. La ciudad que era el corazón de un pueblo y simultáneamente la jaula donde ese pueblo estaba atrapado. Los grandes sacerdotes en sus mansiones de mosaico, los soldados en sus torres de piedra. Y en medio, millones de peregrinos que llegaban cada año buscando algo que el templo prometía y el dinero había deformado. En Jericó encontramos la riqueza sin vergüenza, el oasis donde el bálsamo olía a dinero y el dinero olía a traición. Un lugar que demostraba, con una claridad casi obscena, que la prosperidad de unos pocos y la miseria de muchos no son accidentes de la historia, son los dos lados de la misma moneda. En Nazaret encontramos la invisibilidad, el poder extraño y extraordinario de los que no aparecen en ningún mapa, de los que los historiadores no mencionan, de los que el imperio no considera necesario registrar. Y descubrimos algo que la historia confirma una y otra vez, que los invisibles, cuando algo los hace visibles de repente, pueden cambiar el mundo de formas que ningún general ni ningún emperador hubiera podido anticipar. Las cifras que hemos compartido a lo largo de este documental no son estadísticas abstractas, son seres humanos. Cada uno de esos 300.000 peregrinos que llenaban Jerusalén en Pascua tenía una historia, una familia, un miedo concreto y una esperanza específica. Cada uno de los trabajadores de las plantaciones de bálsamo en Jericó tenía un nombre que nadie registró y un sufrimiento que nadie compensó. Cada niño de Nazaret que murió antes de cumplir 5 años le dejó a sus padres un dolor que no cabía en ninguna escritura sagrada. Lo que hemos visto en este recorrido no es solo el pasado, es la radiografía de un problema que la humanidad lleva 2 milenios intentando resolver sin terminar de lograrlo. Cómo construir un mundo donde la dignidad no dependa del poder, donde el lugar donde naciste no determine los límites de lo que puedes llegar a ser, donde los que el sistema ignora no tengan que esperar a que el cielo los recuerde, porque la tierra ya los ha olvidado. Quizás la lección más importante que podemos sacar de este viaje de 2000 años es también la más sencilla, que la humanidad nunca fue un privilegio, siempre fue una lucha. Ahora te pido un favor final. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale like a este vídeo para que el algoritmo lo muestre a más personas que, como tú, buscan conocimiento que va más allá de lo superficial. Comparte este contenido con alguien que ame la historia, que disfrute pensando, que valore las preguntas tanto como las respuestas. Déjame un comentario contándome qué parte de este documental te impactó más y desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. Recuerda, si llegamos a 100 likes, me comprometo a crear más contenido como este, más profundo, más revelador, más desafiante. El poder de hacer que eso suceda está en tus manos. Hasta la próxima. Y no olvides, la historia no es lo que nos contaron, es lo que nos atrevemos a descubrir.